tengo la certeza de que nacemos con un nivel de conciencia que nos pone en un lugar donde se nos permite absorber algún tipo de información, acceder a ella, romper barreras de pensamiento y entrar a otros estados de pensamiento. ¿Qué podríamos decir grandes descubrimientos que tú has tenido en tu vida a través del acompañamiento de esas personas cuando identificas esas creencias que pueden estar generándoles dolor, bloqueos? Y ya trabajo más a través de maestros canalizados y de información que me llega de otras dimensiones muy exclusiva para mí. Es decir, ¿qué he venido yo a hacer a este planeta? ¿Cuál es mi camino para salir de él? Porque yo pienso que nosotros nos quedamos atrapados aquí. ¿Cómo trabajar, Olga, esos pensamientos que nos están bloqueando a nosotros, que nos están representando sufrimientos y que por lo tanto nos van a conectar con esas emociones más pesadas? Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en la 4ª temporada, Creer, Pensar, Sentir, Actuar. Y hoy con una invitada muy especial. Ella es Olga Betancourt, psicóloga clínica con experiencia organizacional en el acompañamiento de personas, parejas y familia. Ella tiene una larga trayectoria de trabajo también que no solo hace con otros, sino que ella es el resultado de un trabajo interior que ha hecho con el acompañamiento de diferentes maestros a nivel mundial, que seguramente durante este episodio algo conversaremos con ella. Olga, gracias. Qué alegría poderte tener en esta temporada. Gracias, Diego. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias por estar en este espacio y seguir difundiendo ese poder, el poder de cada uno de nosotros de creer, sentir, pensar y actuar. Gracias. Y lograr resultados extraordinarios en nuestras vidas. Así es, Olga. Yo quisiera comenzar este episodio contigo preguntándote por algo que hace parte como de tu sello. Psicología del nuevo tiempo. ¿Qué es la psicología del nuevo tiempo? Diego, un invento mío. Así de sencillo. Yo me formé como psicóloga clínica, como tú lo dijiste ahora, y yo sentía que era una pasión personal, pero ella me llevó a muchos escenarios en muchos momentos. Es decir, yo creo que he trabajado muchísimas de las áreas de la psicología en contacto con las personas y aquello que en el fondo nos define y hace que nosotros podamos ser dueños de nuestra propia vida. Exactamente es el conocimiento de nuestra capacidad de pensar y de sentir para realizar una vida más plena. Así que a esa psicología, que ya no es solo de terapia de un experto que te dice qué hacer y cómo hacerlo, que te mide, te diagnostica, te trata, entre comillas, porque además hablamos de tratar. Todo aquello ya hoy se ha liberado algo que está en todas partes y es cómo lidero yo mi propia vida, cómo obtengo información de todo lo que está sucediendo para que yo sea el protagonista de esta vida que hoy tengo en mis manos, la más importante de todas. A eso lo llamé la psicología del nuevo tiempo. Está muy lejos, por ejemplo, del psicoanálisis, de aquella época larga y larga, donde el otro era el experto y una cantidad de conceptos, técnicas, después otras psicologías distintas, pero siempre como si alguien afuera supiera más de mí de lo que yo mismo sé. Y hoy queremos llegar a que tú sepas más de ti, a que tú eres el director, tú eres el rey, el mago de tu vida, la reina de tu vida, y tú te haces dueño de ella para liderarla. Esa es psicología del nuevo tiempo. Me lo inventé. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo he sintetizado todo lo que he aprendido durante todos estos años y yo quiero ser una psicóloga del nuevo tiempo. Por eso mis metodologías de trabajo, mis modos de vida, etcétera. Olga, voy a hacerte una pregunta por ese viaje interior que tú has hecho, que seguramente también te ha llevado a pensar en parte de lo que hemos hablado en esta temporada, que es el de las creencias, los pensamientos, los sentimientos y las acciones que tú también has tenido. Pero en tu proceso has tenido a grandes maestros a nivel global.
¿Qué maestros han marcado tu vida, ese proceso interior de transformación de Olga, que como lo decíamos en la presentación, es ese primer ejercicio, como liderarte a ti misma para poder acompañar ese liderarse de las otras personas? Diego, yo siento que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Esa podría ser la premisa, porque desde muy, muy niña, muy 6, 7, 8 años, yo quería saber muchas más cosas. Y más allá de los cuentos infantiles, quería leer, muy especialmente biografías. Así que yo leí muchas biografías estando niña y adolescente. Y eso yo creo que me expandió la mente a recibir mucha información. Ahora, hago un paréntesis. Yo tengo la certeza de que nacemos con un nivel de conciencia que nos pone en un lugar donde se nos permite absorber algún tipo de información, acceder a ella, romper barreras de pensamiento y entrar a otros estados de pensamiento. Entonces, la primera es esa. Es una búsqueda y van apareciendo y apareciendo unos y otros. Y bueno, la adolescencia fue una época maravillosa de lecturas. Y eso me llevó a la decisión de que yo quería estudiar psicología y el mundo interior. Y también tuve maestros maravillosos en la universidad cuando estudié psicología. Uno de ellos fue un maestro muy importante, fue Horacio Restrepo. Hoy Horacio continúa siendo psicólogo. Horacio es un hombre muy sabio que también ha estudiado mucho y ha trabajado mucho sobre él. Así que por varios años me formé con él. Fue como mi inicio, mi despertar y mi talla, porque Horacio es contundente, entonces nos tallaba duro, duro. Y también eso me llevó a muchos otros. Muchos maestros que en los años 80, 90, principios del año 2000 trabajamos. Bert Hellinger, por ejemplo, yo estuve en Bogotá y hice parte de traer a Bert Hellinger a Colombia. Deepak Chopra, estuve con él una semana en Paipa. John Pierrakos es un maestro que era un griego que vivía en Estados Unidos y es el diseñador y creador de una terapia que se llama la terapia bioenergética, que es de cómo el cuerpo se conforma, se transforma a través de la energía que tiene. Es una terapia durísima, pero espectacular, liberadora. Y bueno, así muchos. Yo creo que hasta que yo digo, estuve con Inga Larolf, es una maestra alemana que trabajaba con Bert Hellinger en Alemania. Ella es alemana, pero vive en México y la trajimos muchísimas veces en los años 90 a Colombia. Yo era la líder de ese programa. Y digamos que fuimos como los iniciadores de lo que hoy llamamos constelaciones familiares en todas las dimensiones, porque hicimos demasiados procesos con personas de Alemania, de Barcelona, de México, bueno. Todo esto fue un momento en el que tú tienes la avidez por aprender, el mundo entero tiene que llegar a ti, tú quieres saberlo todo, hasta que un día dije, está bien, ya vi, entendí, me mostraron las huellas por las que caminaron, ahora quiero seguir mis propias huellas. Y ahí aparece una nueva dimensión en mi vida y es un proceso que llevo más o menos unos 20 años de trabajo, que ya trabajo más a través de maestros canalizados y de información que me llega de otras informaciones, de otras dimensiones, muy exclusiva para mí. Es decir, ¿qué he venido yo a hacer a este planeta? ¿Cuál es mi camino para salir de él? Porque yo pienso que nosotros nos quedamos atrapados aquí a veces. Y venimos al planeta y una y otra vez repetimos las mismas historias con los mismos personajes, más bien con las mismas personas o las mismas almas en distintos personajes. Uh-huh. Y ese es el plan mío, continuar en mi trabajo siempre que ese trabajo me esté alimentando a mí y no esté generando un desgaste ni de mi ser, ni de mis emociones, ni de mi cuerpo, ni de mi salud. Así que yo vivo sin tiempo y sueño sin edad, Diego, pero adelante. Qué maravilla. Tú, de alguna manera, recibiste también o recibes también de tus maestros, pero das. Entonces tú también esa figura, probablemente si uno entrevistara a otra persona y le preguntara cuáles han sido los maestros de su vida, con toda seguridad,
hay seres humanos que en su listado dirían Olga Betancourt. Es decir, ya tú has sido maestra de una gran cantidad de personas a través de los acompañamientos que haces, círculos de poder, de los acompañamientos individuales, colaborativos, corporativos incluso, que realizas. Entonces me voy a centrar en esa Olga que ha acompañado a seres humanos y a organizaciones para hablar de esas creencias, de esos pensamientos que nos hacen sentir de cierta manera y que nos llevan a actuar. ¿Qué podríamos decir grandes descubrimientos que tú has tenido en tu vida a través del acompañamiento de esas personas cuando identificas esas creencias que pueden estar generándoles dolor, bloqueos, imposibilitaciones para transformar esos pensamientos? De hecho, tienes una temporada muy bonita basada en todo el tema de pensamientos, y valga la invitación aquí para que, por supuesto, también las personas que no han ido a tu podcast puedan escuchar toda la sabiduría que nos compartes a través de él. ¿Qué grandes aprendizajes has tenido en ese proceso de acompañar a la gente? Diego, a veces no soy capaz de separar qué es acompañar a la gente y qué es transformarme yo. Lo único que te digo es que yo he hecho consulta clínica, he dictado conferencias, he hecho cursos y he trabajado con personas por más de 40 años. Y cada vez que estoy con una persona, estoy aprendiendo. Es una revelación. Es como si yo, escuchando a los otros, comenzara a armar. Yo tengo un rompecabezas de 5,000, 10,000, 20,000 fichas, pero todos los días, cada persona, cada conversación, le pone una ficha nueva a mi rompecabezas. Entonces, lo que yo más he descubierto es que todos tenemos exactamente las condiciones perfectas para encontrarnos con nosotros. Y te lo voy a decir a mi manera, para salvarnos a nosotros mismos. Pienso que no hay que salvar a nadie. Pienso que no tenemos que pensar que los demás están mal o no. Todos vamos como en un río por nuestro propio caminito. Entonces yo he descubierto que venimos en una familia, en un medio social, en un ámbito cultural que nos determina muchísimo. Pero eso está ligado también como a las leyes de nuestra alma cuando llegamos aquí. Entonces, primera conclusión, nunca nos equivocamos. Llegamos al lugar perfecto, con los seres perfectos, con los datos perfectos, para tener allí como la disonancia, por no llamarlo el conflicto, la dificultad necesaria para encontrarnos con nosotros. Y tú sabes que o nos hacemos unas víctimas de las circunstancias y siempre estamos culpabilizando a otros de lo que pasa, o nos hacemos cargo. Y he descubierto que todos tenemos la capacidad de hacer pasos, avances en nuestro propio proceso. Por supuesto, si somos capaces de entrar en conciencia de qué es lo que nos sucede. Y si me permites, te cuento una anécdota. Pero tuve este fin de semana una pareja bellísima aquí conmigo, unos chicos como de unos 30 años que llevan muchos años juntos, una pareja de mucha armonía, mucha belleza, pero han vivido como un suceso de crisis en su relación, y ese suceso de crisis estaba vinculado con las crisis de los matrimonios de sus papás, tanto por parte de él como por parte de ella. Así que lo que también sé es que venimos a reparar en nuestras vidas lo que nuestros padres no pudieron solucionar en las de ellos. Si yo con mi vida estoy reparando quizás mucho de lo que a mi papá y a mi mamá se les quedó por hacer. Entonces creo que todos tenemos como un medio perfecto donde vivimos una situación y se nos invita a salir de ahí y a recrearnos a nosotros mismos de una manera nueva. Eso es lo que más he aprendido. Es decir, eso es lo que sé que todos tenemos que hacer. Cada uno a su manera, cada uno en sus condiciones, cada uno desde su propia ley, digámoslo así, su propia realidad. En esa realidad de las personas y de los seres humanos, hay pensamientos que, dependiendo de las circunstancias, pueden estar, digámoslo, afectando su bienestar, fruto probablemente de una cantidad de creencias, de ideas, o como tú lo decías, de ciertos asuntos o linajes familiares que se nos van instaurando, unos ciertos paradigmas y demás.
¿Cómo trabajar, Olga, esos pensamientos que nos están bloqueando a nosotros, que nos están representando sufrimientos y que por lo tanto nos van a conectar con esas emociones más pesadas, más oscuritas, incluso en algunos casos? Así es, Diego. Son como si fueran grandes puertas de hierro y tú no te quieres mover. Casi siempre son pensamientos de lealtad a la propia familia, de lealtad al grupo humano, a la religión, al sistema político. Es como si uno dijera, si me salgo de aquí, me muero, no me van a amar, me pierdo, me excluyen. Y la única manera que yo comprendo son dos cosas que te voy a decir aquí. Una, observarte, porque hay un malestar, tú no te sientes bien. Pongamos cualquier ejemplo trivial. Tú no te sientes bien yendo todo el tiempo a la casa de tu abuelita los domingos. No te sientes bien, pero siempre tienes un conflicto interno. Como no voy, que a pesar de mi abuelita. Así que hay una cantidad de cosas que están allá inscritas como deber ser. Y cuando tú te sientes insatisfecho, lo primero es confesarte tu propia verdad. Tienes que saber que eso está ahí. Y otra, observarte. Entonces, entrar en la propia veracidad y una autoobservación completa. ¿Qué estoy pensando? No, estoy muy brava con mi mamá, entonces peleo con mi mamá porque ella es la que me dice que tengo que ir donde mi abuelita. Entonces peleo con mi papá, entonces voy allá y peleo con los tíos. Entonces voy y hago moños en una esquina. Entonces, hey, ¿qué estoy haciendo? Si yo me observo, digo, eso no es. Y tercero, primero, confesarme la verdad. Segundo, autoobservarme. Y tercero es la valentía. Pero la valentía tiene caminos, o el camino de la rebeldía o el camino de la autenticidad, donde yo simplemente disiento de otros desde mi propio ser y soy capaz de encarar algunas consecuencias pues no tan chéveres. Entonces empiezo a diferenciarme del colectivo. Los pensamientos limitantes, que son muchos, el no puedo, el no soy capaz, eso no es para mí, soy mujer, esta época no es, mis papás son los culpables, todo lo que tú quieras, solo exigen eso, confesarme la verdad, observarme a cada instante, la valentía de tomar una decisión, de actuar de una manera diferente y encontrar las maneras adecuadas para diferenciarme, para expresarme, para manifestarme al mundo. Entonces tengo que decir, bueno, yo los amo, pero no voy a ir donde la abuelita hoy. Uh-huh. Me quiero ir a un spa, quiero caminar, pues me voy a ir a hacer caminatas por las montañas, ¿verdad? Y esa es la gran valentía. Pero tiene que haber un proceso antes. Y tú lo has vivido y todos lo hemos vivido. Es un proceso como de incomodidad, como esto no me cuadra. Uh-huh. Y poco a poco vas llegando a tu propia solución. Con valentía. Bueno, y ahí es cuando aparece también la necesidad de lucecitas afuera, de personas que te muestran, de ver que otros sí lo han logrado. Aparecen esos maestros cotidianos a partir de lo que observamos o que incluso nos pueden estar diciendo. Muchas veces nosotros nos quedamos, Olga, los seres humanos, como en esa zona, no sé si le podríamos llamar confortable, para no entrar como en eso interno, ¿no? El personaje que llega a casa y para no estar solo prende el televisor porque nos cuesta entrar en nosotros mismos para revisar precisamente eso. Uh-huh. Ese viaje es a veces doloroso de ir interiormente, pero es sumamente clave en nuestro proceso personal. ¿Cuál podría ser el llamado para una persona que cuando nos escucha dice, uy, sí, no, a mí pues eso de los momentos de silencio, no, yo tengo que poner música, yo tengo que estar ocupado porque no me enloquezco? Pero yo creo, Diego, que todos no empezamos por largos momentos de silencio ni retiros intensos. Uh-huh. Quizás lo más importante es comenzar a darse permiso de tener espacios propios, tomar pequeñas decisiones. 1. 2. Generar hábitos ordenados de vida. Saber que comenzamos con esos hábitos, a que la mañana no empieza cuando me suena la alarma y yo corro porque tengo que llegar a donde otros me están esperando.
momentos de libertad y de autonomía, momentos. Ujú. Y esos momentos tienen que llevarme a un orden de ejercicio, así sea tomarme un cafecito en el balcón, así sea hacer unos estiramientos, después en el mismo balcón. Esas cositas chiquitas, creo que cuando vamos instaurando en nuestras vidas hábitos propios y vamos siendo autónomos en algunas cosas, preparándonos nuestra propia comida y la otra, omitiendo las quejas, omitiendo las quejas. Entonces no hay que hacer grandes silencios, sino que si tú te comprometes a un pequeño propósito cada día, hoy no me voy a quejar, hoy voy a ayudar a hacer la comida en casa, hoy no voy a pelear con mi mamá todo el tiempo, hoy cualquier cosa que tú quieras, un propósito personal, te lleva a una pequeña transformación. Y esa pequeña transformación te va llevando a un nivel paulatino de autonomía, de libertad. Primero se comienza con guardar independencia, después con autonomía y después se va ganando la libertad. Pero eso no lo hace nadie por uno. Como te digo, a uno sí lo acompañan, si uno observa a otros. Pero tampoco es la influencer, qué cartera se pone, cómo se pone el pelo, cómo me maquillo, porque nos quedamos en una apariencia, pero no entramos a donde está la fuente, el origen, es adentro. Entonces, Pequeñas victorias, ¿no? Pequeñas victorias cotidianas. Mangos bajitos llamarán grandes. Otros. Pequeñas grandes victorias, lo que llaman mangos bajitos. Es la decisión que en un ejercicio de liderazgo de sí mismo debemos asumir sin tener que estar, como tú lo decías, eligiendo por grandes momentos, sino en los momentos cotidianos, esos momentos de acción. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias. Hasta aquí va este episodio. Los esperamos en el siguiente con Olga, donde vamos a seguir conversando del creer, pensar, sentir y actuar en este viaje interior, viaje necesario que debemos hacer. Si la gratitud es la memoria del corazón, Olga, gracias por acompañarnos en este episodio y a ustedes por comentar y por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacer. Ay, Diego, gracias a ti, de verdad, que estoy aquí con toda la gratitud también hacia ti. Muchísimas gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.